Trotamundos, programa especial. Raj es una palabra sánscrita que significa gobernar y representa a la perfección la conquista británica del subcontinente indio, donde dejó un poderoso legado. Lo mejor que dejamos allí fue el imperio de la ley, de la justicia. Yo siempre digo a mis numerosos amigos indios que deberíamos sentirnos orgullosos de ello. El Raj era el corazón del vasto imperio británico y su flujo sanguíneo era el comercio. Tras su inicio, a mediados del siglo XVIII, su dominio imperial de casi 2 siglos se prolongó hasta 1947, cuando la India consiguió su independencia y Pakistán alcanzó su condición de Estado. El Raj alcanzó su máximo poder a finales del siglo XIX, durante el reinado de la reina Victoria y su consorte el príncipe Alberto. Un monumento en Kensington da testimonio de su incomparable expansión. Lo más importante es la franja que lo rodea, donde figuran los 4 continentes. En la parte frontal están Europa y Asia. Y en la parte posterior, África y América. En este programa especial exploraremos los antiguos dominios del Raj británico para mostraros el retrato de uno de los capítulos más destacados de la historia moderna. El ascenso y la caída del Raj británico. Hablar del Raj es hablar de la reina Victoria y el Imperio británico, que tomando como ejemplo a la antigua Roma, administró su gobierno desde un resplandeciente distrito llamado Nueva Delhi. Pero el Raj no fue el primer imperio de la India. Cuando el Reino Unido llegó a la India, encontró una civilización más antigua que la griega, con diferentes costumbres, rituales y religiones. Los hindúes, sijes, budistas y musulmanes, que componían la población religiosa india, habían encontrado un gobernante común en los emperadores mogoles de los siglos XVI y XVII. Un imperio islámico de Asia Central, célebre por su arquitectura, gastronomía y cultura. Shah Jahan, su emperador más famoso, construyó en Agra el Taj Mahal, que Ian Wright está a punto de visitar. Es fantástico. Debo confesaros que es la primera vez que veo el Taj Mahal. Y este es el mejor momento para hacerlo, a primera hora de la mañana. Su aspecto es absolutamente místico. La niebla y la bruma se elevan por encima del muro y de repente aparece delante de ti. Es estremecedor. El grandioso Taj Mahal es el paradigma del imperio mogol. Construido por el propio emperador Shah Jahan para su esposa predilecta Mumtaz, es una tumba colosal adornada con preciosos jardines. Shah era un hombre con insaciables apetitos. Tenía un enorme harén lleno de hermosas mujeres. Y cuando se aburría de ellas, se acostaba con las mujeres de sus generales e incluso, según cuentan, con su propia hija. Pero Mumtaz fue siempre su favorita y debió adorarla para dedicarle esto. Los mogoles establecieron su sede gubernamental en Agra, en un fuerte real de color rojo. El abuelo de Shah Jahan construyó el Fuerte Rojo y su padre lo fortificó aún más, convirtiéndolo en un lugar impenetrable. Por si algún loco osaba atacarlo. ¡Vamos, al ataque! Vaya. Este foso estaba lleno de agua y dentro había caimanes y cocodrilos. Y si sobrevivías a eso, había un segundo foso lleno de tigres de Bengala y panteras que te hacían trizas. Además, los criminales eran ahorcados en ese balcón, como elemento disuasorio, donde todo el mundo podía ver sus cuerpos colgando. Luego los cortaban en trozos, los tiraban al foso y las fieras los devoraban. Los británicos llegaron a la India en el punto culminante del poder mogol. Y lo hicieron para comerciar, como nos cuenta el profesor Robert Blythe, del Museo Marítimo Nacional de Greenwich, Londres. La Compañía de las Indias Orientales fue fundada en el año 1600 con la Carta Real de Isabel I. Este grupo de comerciantes londinenses recibió el monopolio del comercio con Asia. Solo ellos podían transportar el té británico.
La Compañía de las Indias Orientales comerciaba con té, piedras preciosas, tejidos, pólvora y especias, que se extraían y confeccionaban en las Islas Molucas, China y la India, como Bobby Chin va a descubrir. Pimienta negra, aquí tienes. ¿De dónde es? Esta es de la India. Pimienta. Cardamomo, también de la India. ¿También? Y canela. ¿Y de dónde viene? ¿De la India? ¿De la India también? De la India, todo lo trajo el viento. La flota de la compañía, con sede en Londres, siguió los pasos de los exploradores portugueses del siglo XV, que habían circunnavegado África por primera vez en busca de la ruta de las especias. Una arriesgada empresa que reportaría enormes beneficios. Mira esto. ¿Qué es? Nuez moscada. Con un puñado podías comprar una casa en Londres. Las especias lo eran todo. Las especias. La canela, el cardamomo, valían más que la plata. Y se luchaba por ellas. La gente mataba por las especias. Sí, a causa de las especias. Necesitaban cardamomo y pimienta negra para aromatizar y conservar la comida. Y también clavo para macerarla. Toda la comida llegaba a Europa muy estropeada, pero si le ponías especias podías venderla. Así que con esto podías comprar un piso en Knightsbridge. En 1860. En 1661, Bombay es cedida a Carlos II de Inglaterra como dote matrimonial por su inminente matrimonio con la portuguesa Catalina de Braganza. Pero los estados principescos leales al trono mogol no pensaban renunciar a su ciudad así como así. La fortaleza marina de Murud Janjira fue construida en el siglo XVI por los Sidis, un grupo étnico descendiente de esclavos africanos traídos por los portugueses. Su estado de conservación es extraordinario. Una de las cosas más sorprendentes de este lugar es que esta entrada no puede verse desde el otro lado. Y tened cuidado al desembarcar si no queréis acabar en el agua. El fuerte albergó una próspera comunidad, con palacios, residencias para oficiales, una mezquita y hasta un cementerio. Un verdadero baluarte en medio del mar de Arabia. Esta fortaleza casi inexpugnable estaba defendida por gruesas murallas y una impresionante potencia de fuego. 572 cañones cubrían todo el perímetro, apoyados sobre bastiones y apuntando desde cada una de las ventanas. Este es el mayor de todos, con un peso de 22 toneladas. Su alcance superaba los 3 kilómetros, lo que significa que nadie que estuviera en su campo de visión podía considerarse a salvo. Por mucho que lo intentaron británicos, portugueses y señores de la guerra locales, nadie fue capaz de tomar Murud Janjira. De hecho, esta es la única fortaleza de la costa occidental de la India que nunca fue tomada. Impresionante. En Calcuta, los gobernantes franceses y los nababs de Bengala se habían convertido en persistentes obstáculos. Algo que solucionó el joven Robert Clive, que tras tomar el mando de las tropas de la compañía y apoyado por regimientos de indios cipayos, echó a los franceses de Pondicherry. Más tarde, en la batalla de Plassey en 1757, derrocó al nabab de Bengala, ganando Calcuta para el Reino Unido. Bobby Chin visita esta antigua ciudad colonial. Calcuta fue la capital del Raj británico desde 1772 hasta 1912. En 2001 fue rebautizada oficialmente como Kolkata, reflejando la pronunciación bengalí y no la inglesa. Este es uno de los tranvías que los ingleses dejaron aquí, construido para perdurar, igual que los taxis. En Fleury Suisse, considerada en el pasado la mejor pastelería de toda Asia, sirven su propia versión del té con leche inglés. ¿Qué hicieron los británicos por los calcutenses? Algunos consideran que cosas muy positivas. Y recuerdan con cariño la época colonial. Como las castas superiores que siguen montando en los rickshaws tirados a mano. Un vehículo introducido en la India por los británicos para anunciar su categoría social. El gobierno considera que socava los límites de la dignidad humana. Un hombre tirando de otro hombre no es una imagen edificante en una ciudad civilizada. Tampoco lo es que la gente duerma en las alcantarillas. Estoy de acuerdo.
¿Cuántos conductores hay? Antes había 30.000. ¿Y ahora? Se han ido reduciendo gradualmente. Actualmente hay unos 2.000 tiradores registrados. ¿Cuánto gana al día un conductor de rickshaw? No más de $2. ¿$2 al día? $2 al día, no más que eso, y a veces incluso menos. Si se pudiera organizar un programa de rehabilitación para dignificar este oficio, podría haber una zona donde se conservaran estos rickshaws, que forman parte de la tradición de Calcuta. Estoy a favor de eso. Sí. Ahora tiene que poner la mano así y decir, vale, tío. Bien. Es poco inglés, pero muy americano, muy universal. Vale. Como las estrellas del deporte. Veinte años antes de que Calcuta fuera conquistada, la capital mogola de Delhi fue saqueada por invasores persas, lo que marcó el fin del imperio mogol. A finales del siglo XVIII, la Compañía Británica de las Indias Orientales puso sus ojos en esta ciudad y envió a dos escoceses, James Skinner y William Fraser, cuyos cuerpos yacen en la iglesia de Santiago, construida por el propio Skinner. Ian Wright nos cuenta su azarosa historia. En 1805, William Fraser recibió el encargo de llegar hasta Delhi, a unos 650 kilómetros de su posición, siguiendo el curso del Ganges. Fraser fue atacado día y noche por revolucionarios, guerreros y bandidos. Aquel viaje fue una auténtica locura. Le clavaron una flecha en el cuello, una lanza en la espalda, y le hicieron cortes por todo el cuerpo con espadas y sables. Para cuando alcanzó su objetivo, su mente ya estaba trastornada. Se dejó crecer una larga barba, empezó a vestirse y a actuar como un señor de la guerra. Incluso se casó con un montón de mujeres y tuvo toneladas y toneladas de hijos. Aunque para entonces ya estaba un poco... A pesar de sus delirios, William Fraser ayudó a asegurar la presencia británica en toda la India. Su conquista proporcionó estabilidad al Raj, como me explica el historiador R.V. Smith. En aquella época, a todo el mundo le gustaba el orden. Y cuando vieron que aquellos recién llegados podían traer algo de orden, nadie se opuso a ellos. Los británicos encontraron las condiciones ideales, así que empezaron a expandirse hasta que el Raj británico se convirtió en una realidad. En el siglo XVIII, las dos naciones dominantes europeas, Francia e Inglaterra, habían resuelto repartirse el mundo entre ellas. Pero después de que Wellington, que había comandado a las tropas británicas en la India, venciera en Waterloo en 1815, el Reino Unido se convirtió en la potencia dominante. La Compañía de las Indias Orientales acrecentó sus cuantiosos beneficios. Pero su codicia empujó a los campesinos, hartos de sobrellevar la peor parte, a iniciar una gran revuelta 40 años después. Muy bien. ¿Puede esperarme, por favor? Esa es la puerta de la India, la entrada a Delhi. Su llama eterna arde como homenaje a los soldados indios caídos en batalla. Un solemne recordatorio del pasado turbulento de la India. La gran rebelión tuvo lugar en Lucknow, en la propia residencia de la Compañía de las Indias Orientales. Uno de los levantamientos más célebres del Raj británico fue un motín de soldados nativos, los conocidos como cipayos. Tuvo lugar en 1857 en esta residencia y cogió a los británicos desprevenidos, ajenos al parecer al malestar que estaban causando, al imponer su dominio rápido y total a 2/3 de la población. Aquella rebelión sería conocida como la Primera Guerra India de Independencia. El historiador Ross Antaki va a proporcionarme más datos sobre esta histórica rebelión. ¿Cómo entraron en contacto con la Compañía de las Indias Orientales en esta residencia? La Compañía Británica de las Indias Orientales empezó a reclutar nativos para convertirlos en soldados, con el fin de poder mantener sus negocios aquí. En 1748 el gobierno británico hizo lo mismo. Y pasado el tiempo, las tropas indias superaban en número a las tropas europeas en una proporción de 10 a 1. ¿10 a 1? Sí.
Así que podían haber derrocado a los ingleses muchos años antes. Tardaron casi 2 siglos en rebelarse. ¿Qué les empujó a hacerlo? ¿A qué se debió aquella tensión repentina? En primer lugar, las tropas no recibían una compensación adecuada por su trabajo. No recibían una paga justa. Y en segundo lugar, corrió el rumor de que los cartuchos de papel que usaban los nuevos fusiles Enfield entregados a las tropas estaban recubiertos con grasa de cerdo y de vaca. La vaca es adorada por los hindúes y a los musulmanes no les gusta el cerdo. El cartucho debía morderse antes de ser introducido en la recámara del rifle. Así que era algo inaceptable para ambas comunidades. Además de luchar para el equipo contrario, pensaron que se les obligaba a ir en contra de su religión. Así que dijeron, basta ya, ha llegado la hora de rebelarse. Sí, eso es. De repente se produjo el levantamiento. Comenzó una revolución. Un pequeño incidente como aquel dio lugar a una gran sublevación. Ya. Este lugar en el que estamos se conoce como la Residencia. Las personas que vivían en ella fueron asediadas por las fuerzas indias. ¿Cuánto tiempo duró aquello? Unos 80 días. Un periodo en el que murieron aquí más de 200 personas. El objetivo era acabar con todos los que ocupaban la residencia y se mantenían leales a la Compañía de las Indias Orientales. Temerosos, los británicos vinieron con un gran ejército, tomaron la residencia y liberaron a los que permanecían en ella, presos y cautivos. Y luego los condujeron a lugares más seguros. Los motines se extendieron por todo el norte de la India y miles de personas murieron, entre ellas mujeres y niños. Los cipayos amotinados se agruparon en el Fuerte Rojo de Delhi, donde pidieron al último emperador mogol, Bahadur Shah Zafar, que reuniera a sus súbditos musulmanes y los liderara en batalla contra los opresores británicos. Ian Wright visita el palacio de verano de Bahadur para recabar nuevos datos sobre el papel del emperador. Posiblemente su única opción era apoyar al pueblo indio. Era visto como la única persona que podía unir a los hindúes y a los musulmanes bajo un mismo techo. Era un emperador mogol, y en aquella época los mogoles eran la fuerza que aglutinaba al pueblo indio. A pesar de su inferioridad numérica, los británicos salieron victoriosos, lo que marcó el comienzo del declive del imperio mogol. Por su parte, Bahadur Zafar fue encontrado escondido en la tumba de su antepasado, Humayun. Su sueño era ser enterrado aquí, en el Palacio de Verano. ¿Qué pasó con él? Todos sus antepasados, su padre, sus hermanos, están enterrados aquí. El propio emperador había reservado un lugar para ser enterrado junto a su familia, pero fue enterrado en Rangún, donde había sido desterrado. Murió como un poeta exiliado. Toda su poesía es muy triste. Siempre gira en torno a su deseo de ser enterrado en su tierra natal. Debió ser muy doloroso, porque esta era su tierra y este su palacio, y aquí están enterrados sus antepasados. Incluso tenía una parcela reservada. La tenía. Pero descansa en Rangún. Sí, fue un final muy triste. Sí. Para un grandioso héroe mogol. Pero aquel no fue el único motín con el que tuvieron que lidiar los británicos. También debieron enfrentarse a los sijes, unos soldados disciplinados y muy bien entrenados para la guerra por suboficiales británicos. Ellos también tuvieron sus discrepancias con el gobierno ocupante, como Ian va a descubrir en el Hotel Imperial de Delhi. Hola, ¿eres Paver? Sí, encantado de conocerte. Estoy deseando que me cuentes lo que ocurrió. Sígueme. Muy bien. Por aquí. Voy a mostrarte a alguien que cambió el curso de la historia. Vaya. Permíteme que te presente al Maharaja Ranjit Singh, el último emperador del reino de Punjab que se extendía desde la India hasta Afganistán. Él fue su último gobernante y también el último propietario del diamante Kohinoor, el principal protagonista de esta historia. ¿Es el que tuvo Shah Jahan? Sí, correcto, eso es. Es el diamante más caro del mundo. Sí, un tesoro que ahora está en posesión de los británicos. Ya. Hubo 5 batallas entre el Maharaja Ranjit Singh y el ejército británico, por Punjab y por el diamante. Ya.
La batalla de Ferosa en 1845 fue la primera y los británicos perdieron. ¿Perdieron la batalla? Las perdieron todas. Pero entonces esta pintura... Es obra de un artista británico. Ya. Y presenta al ejército británico como el más agresivo. Ya. Pero fue derrotado por unos cuantos punjabis. Pero según esta pintura, los británicos tenían caballos, mejores armas, parecen muy organizados. ¿Cómo pudieron perder todas las batallas? Porque no tenían el corazón de un punjabi. Sí, ya. Los punjabis luchaban con el corazón y con la fuerza de estos dos guerreros. ¿Y quiénes son? Los dos generales más feroces del ejército del Maharaja Ranjit Singh, Sam Singh Atari y Hari Singh Nalwa. Su intervención fue crucial en las 5 victorias. Debieron ser grandes estrategas. Estrategas y valientes guerreros en el frente. ¿Y qué ocurrió después de su muerte? Tras su muerte, el ya anciano Maharaja firmó un tratado con los británicos ofreciendo el diamante Kohinoor a cambio de la paz. Pero en cuanto el diamante fue entregado, sí, los británicos le invadieron. ¡Qué tramposos! Ahora voy a mostrarte el momento de mayor esplendor del imperio cuando el dominio británico en la India alcanzó su cenit. En 1911 tuvo lugar el Durbar de la Proclamación. ¿Y esto representa...? El apogeo del dominio británico en la India. ¿Y quién aparece en la pintura? El rey Jorge con el virrey de la India y todos los príncipes y jefes de estado de aquella época. Fue entonces cuando se decidió que Delhi fuera la capital de la India. ¿Y quién lo decidió? Los británicos, el rey Jorge. ¿Ya tenía el diamante? Claro que lo tenía. ¡Qué tácticas tan sucias! Así que los británicos seguimos teniendo el diamante. Sigue en vuestro poder, en el Museo de la Torre de Londres. ¿Sí? ¿Y cómo pensáis recuperarlo? Primero ganaremos la Copa Mundial. ¿De cricket? Sí, la Copa Mundial. Y después recuperaremos el diamante. Aún nos faltan unos cuantos años para ganar ese torneo. Así que parece que custodiaremos ese diamante durante mucho tiempo. Tras sofocar la rebelión del ejército, la India se convirtió en la joya de la corona del Imperio Británico. La reina Victoria decidió que debía ser regida por la monarquía y no por la Compañía de las Indias Orientales. Cuando la emperatriz Victoria ocupó el trono, no solo heredó un vasto dominio en la India, sino una revolución industrial impulsada por carbón y vapor y forjada con acero, que produjo máquinas que mejoraron la eficiencia y aumentaron la productividad. El Reino Unido se convirtió en el taller del mundo, y las nuevas tejedoras Jenny aumentaron de forma exponencial sus exportaciones textiles. En el siglo XIX, el algodón era importado desde Estados Unidos, pero la guerra civil librada entre los estados del norte y el sur dio a Bombay la oportunidad de florecer. Me reúno con el guía Virat Kasliwal. Esta es la Catedral de Santo Tomás. Con 350 años de antigüedad, es el edificio en pie más antiguo de Bombay. Entre 1860 y 1865, la ciudad vivió el gran boom del algodón, pero nunca pensaron que este terminaría, así que gastaron gran parte de los fondos en la construcción del extremo oriental de la catedral. Y cuando el boom terminó de forma abrupta, ya no quedaban fondos para terminar el resto del edificio. Por eso existe esa enorme diferencia en su arquitectura. Tienes mampostería gótica en el presbiterio del ábside y un trabajo mucho más ligero en el resto. Lo que tiene gracia en cierto sentido, porque así se convierte en el centro de atención. Cuando la gente acude al interior sin ser conscientes del error, lo primero que ve es esa gran riqueza ornamental. Dicen que si se hubiera completado el diseño original, habría rivalizado en belleza con la abadía de Westminster. El boom del algodón indio y la majestuosa arquitectura británica hicieron resplandecer a la Bombay colonial. De los numerosos edificios construidos por los británicos, el más emblemático es el de la Estación Victoria, ahora llamada Estación CST. Fue terminada en 1888 con un coste equivalente a 328.000 euros, convirtiéndose en el edificio más caro de toda Asia. Hoy es el segundo más fotografiado de la India, después del Taj Mahal. Es tan majestuosa, es preciosa.
Está inspirada en la estación de San Pancracio de Londres. Su arquitecto, Frederick Williams Stevens, escogió el estilo gótico victoriano. Las gárgolas parecen querer precipitarse. ¿Cómo reaccionó la gente cuando llegaron los ingleses y empezaron a construir edificios como este? En Bombay la relación con los británicos era muy distinta a la del resto de la India. Aquí la coexistencia era pacífica. El león y el tigre que custodian la entrada son un símbolo con el que los británicos decían a la población local: esto es tan vuestro como nuestro. Esta es una de las estaciones más concurridas de la India. Todo el territorio de este país está conectado por ferrocarril y ese es tal vez el mayor legado que dejaron los británicos. Estos abandonaron la ciudad en 1948 y en sus calles apenas quedan signos de la antigua dominación. Pero en las líneas rectas y las calles uniformes de la Milla del Patrimonio se ven con toda claridad. Los británicos construyeron este barrio intentando recrear el Londres victoriano. El monumento más importante de Bombay, símbolo del poder y la majestuosidad del dominio británico, es la Puerta de la India. Este era el lugar por el que todos los extranjeros entraban en la India. Fue construido para conmemorar la visita de Jorge V y su esposa María en 1911. Era la primera vez en 250 años que un rey y una reina venían a la India. ¿A supervisar su territorio? Sí, sin duda. La revolución industrial introdujo el ferrocarril en el Reino Unido y en su imperio indio. Construidos por los británicos para trasladar tropas y materias primas, los trenes terminaron desempeñando un importante papel en la independencia de este país. Los ferrocarriles de la India no fueron construidos para ayudar a la población, sino para agilizar el traslado del ejército, facilitar el transporte de bienes y productos y expandir la economía del imperio. El ferrocarril fue el mayor logro del Reino Unido en la India y hoy constituye la línea vital de esta gran nación, con 7.000 estaciones, 13.000 trenes y 65.000 kilómetros de vías férreas. Sus heroicos ingenieros consiguieron salvar la escarpada meseta del Deccan y las montañas del Himalaya, donde construyeron estaciones de montaña para que los funcionarios británicos pudieran escapar de los tórridos veranos indios. En 1900, la red ferroviaria de la India era la más extensa del mundo. A mediados del siglo XIX, el Reino Unido era una gran potencia industrial. Algo que impulsó a la reina Victoria a celebrar la gran exposición mundial de 1851 que tuvo lugar en Londres en un gran palacio de cristal. Katie Haswell va a descubrir más detalles. Este era el Palacio de Cristal, que albergaba las maravillas de la exposición. Era un edificio gigantesco. A decir verdad, el Palacio de Cristal fue la estrella de la exposición. Cerca de 300.000 paneles de vidrio componían la estructura. Era un edificio vanguardista, algo nunca visto. ¿En qué consistía la exposición? Un enorme despliegue de maravillas, que iban de lo sublime a lo ridículo. Había más de 1.000 expositores, con lo mejor de Turquía, lo mejor de la India y, por encima de todo, lo mejor del Reino Unido. Tras autodenominarse el sumum de la civilización, Gran Bretaña se vio obligada a ofrecer a los indios una educación. Naturalmente para las castas superiores, que continuaron sus estudios en los vestíbulos de Eton y Oxford. La educación dio a la India una voz, no precisamente favorable al gobierno británico. Holly Morris se dispone a visitar la cuna del Congreso Nacional Indio. Cuando oímos el nombre de Calcuta, enseguida lo asociamos con la pobreza. Pero lo cierto es que se trata del núcleo cultural del país, la cuna de la inteligencia, de donde surgen los mejores escritores y artistas. Esto es College Square, uno de los mayores mercados de libros del mundo. Subbu, mi nuevo asesor literario, me invita a tomar un café en un local emblemático. ¿Aquí os reunís los pensadores? Sí, todo el tiempo. La élite intelectual. Este café se encuentra en el lugar donde nació el movimiento de independencia de la India y sigue siendo un semillero intelectual. Es un poco intimidante. No creo que tenga bastantes licenciaturas para estar aquí. Calcuta es una ciudad que se siente orgullosa de tener 5 premios Nobel. Ninguna otra ciudad de la India tiene tantos. Calcuta tiene 5. Y todavía hoy, los intelectuales y filósofos en ciernes siguen viniendo aquí a intercambiar puntos de vista.
Ya. Tal vez entre estas personas se encuentre el próximo premio Nobel. Podría ser. Degustando una taza de café. ¿Por qué no? Mientras los indios de elevada educación protestaban contra el gobierno británico, el Raj consolidó su posición con la construcción de Nueva Delhi. Nueva Delhi fue el motor del poder imperial. Un distrito donde un puñado de administradores, supervisados por un virrey, gobernaba una población que en aquella época constituía la quinta parte de la raza humana. Nueva Delhi, la mayor estructura arquitectónica de la Gran Bretaña imperial, fue obra de un arquitecto de casas de campo llamado Edwin Lance Lutyens. Corría el año 1912. No se puede negar que es un lugar único. Lutyens diseñó amplias avenidas, grandes bulevares y exuberantes jardines cortados diametralmente por el Rajpath o Camino del Rey, una de las grandes vías ceremoniales del mundo, con la Puerta de la India como arco de triunfo. Partiendo desde la Puerta de la India, el Rajpath discurre a lo largo de 1,5 kilómetros, flanqueado por los edificios ministeriales norte y sur, hasta Raisina Hill, la antigua casa del virrey, y Rashtrapati Bhavan, residencia actual del presidente de la India. Se construyó con una ligera pendiente que va ascendiendo hasta llegar a la residencia del antiguo virrey, y como humildes servidores todos sabían cuál era su lugar. Sí, señor, como usted ordene. Sí, señor. Sí, señor. La gran casa presidencial fue la residencia del virrey británico y su esposa, la virreina. De vez en cuando abre sus puertas al público, así que hoy voy a aprovechar la ocasión para visitarla. La bandera completamente izada nos indica que el presidente está aquí, así que con suerte podremos conocerle y tal vez pueda informarnos de algún buen restaurante donde comer. La casa se alza sobre una planta típica estilo Tudor en forma de H. Tiene un aspecto algo adusto, semejante a los edificios mogoles. Un estilo sencillo pero intimidante, concebido para exudar autoridad imperial. Permitidme que os muestre la terraza. Parece el Parque Richmond de Inglaterra. Aquí venían a jugar al polo, organizaban picnics con las damas y degustaban una taza de aromático té. Un enorme contraste con la vieja Delhi, justo al final de la calle, llena de ruido, caos y pobreza. Pero los británicos pensaban, ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Más té, vicario? Esta es la sala de mármol, el lugar donde los invitados eran recibidos. Debía ser intimidante entrar aquí, con todos estos cuadros de la familia real y los virreyes mirándote a los ojos. Un despliegue aristocrático de pared a pared. Dirijo mis pasos hacia el salón de actos, el escenario del poder diseñado por Edwin Lutyens, donde el virrey, sobre la tarima del fondo, gobernaba sobre sus súbditos de forma bastante parecida a la utilizada por los emperadores mogoles. Esta es la sala Durbar, donde los virreyes celebraban sus ceremonias más importantes. Probablemente el momento cumbre fue cuando Lord Mountbatten anunció la declaración de independencia de la India en esta misma sala. También el primer presidente de la India, Nehru, hizo su juramento aquí. El pueblo indio no aceptó de buen grado el nuevo gobierno de la corona. Sus gritos de libertad se abrieron paso hasta estos sagrados recintos, comandados por un hombre que se convertiría en una auténtica espina para los británicos. Mahatma Gandhi fue la voz más representativa del movimiento de liberación de la India. Describió a Nueva Delhi como un elefante blanco de coste inasumible. Y no se equivocaba, porque 16 años después de su construcción, los británicos tuvieron que marcharse. El Reino Unido, que parecía haber olvidado la sangrienta rebelión de 1857, seguía sin dar un trato justo a los campesinos. Algo que contrariaba a Mahatma Gandhi, que consideraba al Raj un nido de modernistas ateos, que amenazaba la existencia de la noble población rural.
En 1917, Gandhi viajó por toda la India escuchando las quejas de los campesinos para fundamentar su caso a favor de la independencia económica. En su lucha por la independencia, Gandhi recorrió todo el país en tren y siempre viajó en tercera clase. Por eso, los más ancianos aún siguen llamando a los peores compartimentos, los más duros y los más incómodos, la clase Gandhi. Esperaba viajar sentado, pero ya veis, es el vagón más abarrotado que he visto en mi vida. Incluso tengo suerte de poder ir aquí, con estos chicos a mi derecha y estas niñas aquí abajo. El brazo me sirve de portaequipajes. ¿Qué le vamos a hacer? Gandhi llegó al estado de Bihar, donde los terratenientes británicos maltrataban a los campesinos. La primera piedra de esta columna conmemorativa fue colocada el 10 de junio de 1972 en homenaje a Mahatma Gandhi, quien se enfrentó a los grandes cultivadores de índigo por las atrocidades cometidas contra los campesinos de Motihari. El historiador Deva Priya Mukherjee va a contarme más detalles de aquella admirable lucha. En el siglo XIX, Gran Bretaña gobernaba la India. En aquella época creó muchas fábricas dedicadas a la industria textil, en Manchester y en toda Europa. Esas industrias textiles necesitaban grandes cantidades de índigo y descubrieron que esta tierra era perfecta para cultivarlo. Entonces, haciendo uso de la fuerza, obligaron a los pobres campesinos de toda la región a dedicar al menos el 20% de sus tierras, una quinta parte, al cultivo del índigo. Los agricultores pasaron grandes penalidades, ya que su cultivo requería mucho tiempo y una enorme dedicación. Un arduo trabajo que los terratenientes británicos apenas retribuían. Gandhi acababa de regresar de Sudáfrica, donde había adquirido fama por su lucha contra el racismo. Los campesinos le rogaron que fuese a Motihari. Cuando llegó en tren, miles de ellos acudieron a recibirle. Las autoridades británicas se opusieron a la presencia de Gandhi y le conminaron a marcharse en el siguiente tren. Gandhi desafió la orden y se presentó ante el juzgado, expresando su negativa a abandonar Bihar, hasta no haber cumplido su propósito de mejorar la terrible situación de los campesinos. La presión creciente de los campesinos y de todos los habitantes de la región que se habían concentrado allí obligó al juzgado a recapacitar y finalmente permitió que Gandhi se quedase en el distrito. Entonces el juez tomó declaración a los agricultores, consignó sus palabras por escrito y envió toda la documentación al gobierno. Este la estudió de buen grado y finalmente decidió detener el cultivo forzado del índigo. Fue el primer gran éxito del movimiento no violento de Gandhi. Por esas mismas fechas, la lucha por la independencia se vio impulsada por un terrible acontecimiento ocurrido en la región de Punjab, una zona ocupada predominantemente por sijes. Un hecho horrible y atroz conocido como la matanza de Amritsar o la masacre de Jallianwala Bagh. Este es el parque conmemorativo de Jallianwala Bagh. El 13 de abril de 1919 estaba abarrotado de campesinos que celebraban la nueva cosecha, el Baisakhi. También había algunos manifestantes que protestaban de forma pacífica por la detención de dos de sus líderes. De repente, el general Reginald Dyer ordenó a 50 de sus gurkhas que abriesen fuego contra todo el mundo, hasta que se les acabó la munición. Era el festival de Baisakhi y se había reunido una gran multitud. Mi abuelo también estaba allí. A las 5 de la tarde llegaron los ingleses y al ver tanta gente reunida, abrieron fuego sin previo aviso. Mi pobre abuelo murió de un disparo. 1.650 casquillos fueron recogidos por los soldados. Según estimaciones del Congreso Nacional Indio, 1.500 personas fueron alcanzadas por los disparos y alrededor de 1.000 perdieron la vida.
Los impactos aún son visibles. Para muchos historiadores, dos acontecimientos provocaron el fin del Raj británico, y este sin duda fue uno de ellos. El otro fue la rebelión de los cipayos de 1857. No puedo evitar pensar que cada gota de lluvia es como una metáfora. Un recuerdo de cada una de las balas que se dispararon aquí, arrasaron el parque e hicieron que las vidas de 1 millar de personas desaparecieran de golpe. Consciente de las penalidades que vivía su pueblo, Gandhi se sintió espoleado por la visión de una India autosuficiente, liberada de la tutela de los británicos. Me dirijo a su humilde casa en Gujarat. En este tranquilo y arbolado suburbio se encuentra la casa en la que vivió Gandhi entre 1917 y 1934, desde donde planificó y coordinó su movimiento de desobediencia civil. Un edificio que sigue siendo venerado como un monumento a la vida de aquel gran hombre. Me reúno con Tushar, un bisnieto de Gandhi. Esta era la habitación de Bapu, que significa padre, cuando residía en esta casa. Durante el día se convertía en su lugar de trabajo y la gente venía aquí a reunirse con él, y al llegar la noche se transformaba en su dormitorio. ¿Por qué llevaba una vida tan sencilla? Lo hacía para dar ejemplo. Él consideraba que un verdadero líder no debía limitarse a ser la persona con la que se identificaban sus seguidores, la que guiara sus pasos por el camino correcto. Debía procurar ser más vulnerable, más pobre y más humilde que la gente a la que trataba de liderar, porque pensaba que solo de esa manera podría obtener su confianza y hacer que creyeran en su honestidad. No poseía muchas cosas, pero sí que tenía muchas ruecas. ¿Por qué tantas? Quería paralizar la industria textil británica, y para conseguirlo se le ocurrió resucitar el antiguo y laborioso arte de hilar y tejer. Por eso recogió estas viejas ruecas y aprendió a tejer. Ya. Lo convirtió en una especie de religión destinada a derrotar lo que él llamaba el monstruo de la industrialización. Pidió a la gente que se desprendiera de todos sus bienes extranjeros, y fue en Bombay donde se encendió la primera hoguera para quemar productos británicos. Ante el avance de Hitler, Estados Unidos y Gran Bretaña firmaron la Carta del Atlántico, que ofrecía la liberación a los pueblos oprimidos. Pero nada cambió en la India. Así que Gandhi y el Congreso Nacional Indio, encabezado por Jawaharlal Nehru, cometieron grandes actos de desobediencia civil, el más importante de ellos en Gandevi en 1942. Fue aquí donde nació el movimiento Abandonad la India. ¿En qué consistía? Fue el llamamiento definitivo para impulsar la independencia. Esta vez se dirigió a sus compatriotas y proclamó que se trataba de un movimiento de vida o muerte. Había que conseguir la independencia o morir en el intento. Fue como decir a los ingleses: ya hemos tenido suficiente. Ha llegado la hora de que abandonéis la India. Sí, tenéis que marcharos. Casi el 75% de la población se unió al movimiento. Su espíritu era inquebrantable. Y eso es lo que acabó doblegando a los ingleses. Después de la Segunda Guerra Mundial, la disolución del Raj solo era cuestión de tiempo. Pero la población musulmana no estaba dispuesta a admitir que un nuevo Raj hindú reemplazara al Raj británico. El Congreso Nacional Indio no consiguió disipar sus temores, y la Liga Musulmana, presidida por Muhammad Jinnah, abogó por un Estado propio e independiente en la Tierra de la Pureza, Pakistán. La cuestión fue discutida acaloradamente en el Hotel Imperial de Nueva Delhi. Tenía que probarlo. Su té, señor. Muchas gracias. ¡Qué maravilla! Quiero enseñaros una cosa. ¿Veis esta fotografía? Este lugar es pura historia. Aquí vemos a Nehru, el primer ministro de la India, sentado donde yo estaba hace solo un momento. Mirad las columnas. Es increíble. Jawaharlal Nehru vino a discutir la partición de la India con sus compañeros de lucha, como me explica el director del hotel, Vijay Wansu.
Los combatientes por la libertad se reunieron en la terraza. Sí. Y celebraron encuentros y discusiones sobre los inminentes planes de transferencia del poder del gobierno británico al gobierno indio. Es decir, que una parte importante de la hoja de ruta de la partición, de la historia y del futuro de la India, se discutió y se decidió aquí. Aquí, en esta misma terraza, y en el gran salón de baile del primer piso. No ha cambiado mucho. Nada ha cambiado. La fachada es la misma, las columnas son las mismas, los cristales, las paredes, todo está igual que hace 80 años. ¿Qué grandes nombres acudieron a estas reuniones? Pandit Jawaharlal Nehru fue uno de los primeros y terminó convirtiéndose en primer ministro de la India. ¿Y además de él? Mahatma Gandhi, por supuesto, el padre de la nación y el cerebro de todo el movimiento. Sí. Sardar Vallabhbhai Patel, conocido como el hombre de hierro de la India, que desempeñó un papel vital en la conquista de nuestras libertades. Sí. Y Lord Mountbatten, el último virrey de la India. Fueron los grandes nombres de la política india. Los protagonistas de aquellos días. Es increíble. La independencia fue declarada en 1947 y 2 años más tarde se proclamó la República. Pero hubo que pagar un alto precio. En agosto de 1947, su territorio fue dividido entre 2 nuevas naciones, que hoy conocemos como Pakistán y la India. Las relaciones entre hindúes y musulmanes habían sido pacíficas, pero la dramática división provocó un estallido de violencia incontenible, cuyo eco aún persiste casi 70 años después. Pakistán desgajó un pedazo de la India y provocó un éxodo masivo de 12 millones de personas. Hindúes y musulmanes abarrotaron los trenes y terribles actos de violencia fueron cometidos durante el doloroso tránsito. Familias de ambos credos viajaron hacia su nueva patria, muchas obligadas a abandonar sus hogares por sus hasta entonces amigables vecinos. Más de 10 millones de personas huyeron hacia ambos lados, dependiendo de su fe, y más de 500.000 murieron masacradas. En esta misma línea, los milicianos atacaron trenes llenos de refugiados de ambas religiones, y miles de pasajeros fueron asesinados. El profesor de historia, Sukhdev Singh Sohal, va a explicarme por qué estallaron aquellas terribles revueltas. La forma en que los británicos anunciaron que abandonaban el país provocó el miedo de la población. Antes de marcharse, los británicos querían asegurarse de que dejaban un gobierno organizado. Sí, les preocupaban especialmente los musulmanes. Estos querían tener una idea clara de quién gobernaría el país. Entonces los británicos decidieron que sería mejor que los musulmanes tuviesen su propio país y enviaron a Cyril John Ratcliffe para llegar a un acuerdo que delimitara las fronteras. Pero nadie quiso colaborar con él. Ratcliffe traía instrucciones para dividir el país de una forma u otra. Y Punjab fue uno de los lugares más conflictivos, donde hubo más tensión. Cuando era niño, mis abuelos me contaron que toda mi familia estuvo viviendo en Pakistán hasta que fue desterrada. Todos tuvieron que huir para salvar sus vidas hacia la cercana frontera. 10.000 personas murieron asesinadas en una sola noche. Dios mío. Mi abuela me contó que durante aquellos días presenció cómo violaban a unas cuantas chicas y cómo mataban a varios niños. En aquella época, este tren llegaba hasta Lahore. Los vagones iban atestados y todos los hermanos hindúes que iban a bordo fueron asesinados. Los agricultores musulmanes empezaron a matar hindúes y los hindúes y los sijes empezaron a matar musulmanes. Ratcliffe comenzó a comprender que estaba haciendo algo antinatural. Entiendo. Había dividido ciudades, había dividido ríos, comunidades. Había trazado una línea en el mapa que separaba a ambas naciones. Pero nadie sabía dónde estaba. Nadie lo sabía. Todo era confusión. Sí. A 5 o 10 kilómetros de la llamada línea Ratcliffe, ¿sí?, todo era violencia. Mahatma Gandhi intentó restañar las heridas entre hindúes y musulmanes, pero todos sus esfuerzos por conseguir la reconciliación resultaron inútiles. Un año después, en 1948, fue asesinado por un fanático hinduista.
Su llamada a favor de una India unida sigue siendo un sueño. Holly Morris va a visitar su tumba en Delhi. Una sencilla plataforma con dos palabras. Hey Ram, que quiere decir, oh Dios, sus dos últimas palabras. Cuando Mahatma Gandhi murió, seguía siendo un ciudadano común, sin títulos, ni riquezas, ni cargo oficial. Pero su asesinato conmocionó al mundo entero. Todos los gobiernos rindieron homenaje a aquel hombrecillo de 78 años, cuyo nombre, Mahatma, significa alma grande. Para mí, para mi familia y para toda la India, Mahatma Gandhi es el padre de la nación. Es la persona más importante, la que condujo a la India hacia su independencia con métodos pacíficos. El Reino Unido abandonó la India y el Raj quedó reducido a un cementerio de reliquias en las afueras de Delhi. Es increíble pensar que el Raj británico se derrumbara apenas 16 años después de la creación de Nueva Delhi. En el monumento conmemorativo de la coronación, las estatuas de los virreyes permanecen olvidadas en el túnel del tiempo, como testigos mudos del pasado colonial británico. Me recuerdan a los iconos caídos de Stalin en el cementerio de San Petersburgo. Su dominación dejó un poderoso legado y una huella indeleble. Algunas estatuas están parcialmente envueltas en bolsas de basura. A otras les han arrancado las inscripciones, una imagen simbólica de su caída y del fin del sueño imperial británico. Sin embargo, el Raj no cayó del todo en el olvido. Porque en cada rincón de la India aún podemos ver un trocito del Reino Unido. ¡Un té! Está dulce. Con leche condensada, un montón de azúcar. Nada mejor que un té caliente en un día caluroso. La gente viene a almorzar aquí, después de trabajar de 5 a 1. El almuerzo es toda una institución, y este hotel es famoso por sus sándwiches de salmón y sus panecillos escoceses. La India es un país soberano desde hace más de 50 años, pero el Raj dejó una huella indeleble, como las carreras de caballos. Y este no fue su único legado deportivo. Mirad qué espectáculo tan maravilloso. Mires donde mires, se está jugando un partido de cricket. Uno aquí, otro allí, y otro, y otro. Es fantástico. La India está obsesionada con el cricket. Venga, Inglaterra contra la India. ¡Vamos, tira otra! Ahora lanzo yo. ¡Aparta de ahí! ¡Es mi turno! ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma ya! Tengo que irme. Gracias, caballeros. ¡Ha ganado Delhi! ¿Delhi? ¡Venga ya! ¡Nunca! ¡Inglaterra! ¡Inglaterra!